Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy, 23 de septiembre, tenemos la actividad del examen del primer quimestre de física con el tema coeficiente dieléctrico. Es un refuerzo a lo que ya hemos visto sobre la ley de Coulomb. Vamos, estimados estudiantes, entonces de tercero de bachillerato a la explicación correspondiente. Un breve resumen, la ley de Coulomb con el coeficiente dieléctrico, en 1785, Charles Agustín Coulomb, de 1736 a 1806, físico e ingeniero francés que también enunció las leyes sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre sus cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. Ya hemos visto que las cargas eléctricas son de dos signos, positivo y negativo. Si hay dos cargas, positivo y negativo, estas generan una fuerza de atracción. Pero si hay diferentes situaciones como positivo, positivo, negativo y negativo, estas generan fuerzas de repulsión una contra la otra. Todas estas dos situaciones son de repulsión, ¿no? La fuerza de atracción de repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional. La ley de Coulomb establece que el coeficiente eléctrico K, que es igual a 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, ya lo hemos visto en clases anteriores. F es la fuerza eléctrica. F es la fuerza eléctrica. Q1 o Q2 son las cargas eléctricas que en el sistema internacional se miden en Coulomb. R es el radio que en el sistema internacional, o la distancia que separa las cargas, y se mide en metros. K es la constante proporcionalidad, como ya decíamos, ¿no? Que vale 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados en el sistema internacional. Importante, chicos, las unidades de carga eléctrica, 1 milicoulomb, 1 por 10 a la menos 3, 1 microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6, 1 nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9. La permitividad relativa de algunos medios depende del material en que se estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el vacío es 1000, en el aire es 1.005, en la gasolina es 2.35, no tiene dimensiones, el aceite es 2.8, en el vidrio es 4.7, en una mica que es 5.6, en glicerina es 4.45, en agua es 80.5. Ya lo vamos a llevar a la práctica. La permitividad relativa y coeficiente eléctrico, según la ley de Coulomb, solo se aplican a las cargas en el vacío. Pero si entre las cargas hay una sustancia o medio aislante eléctrico, será menor. La relación que existe entre la fuerza eléctrica y dos cargas en el vacío y la fuerza eléctrica de las mismas en algún medio aislante se lo conoce como permitividad relativa o coeficiente de eléctrico y se calcula de esta manera. ¿Ya? F es la fuerza en el vacío en Newton, la que nosotros normalmente vamos a calcular con la fórmula de la ley de Coulomb. La fuerza en el medio en Newton, para eso utilizamos esta fórmula, y la permitividad relativa al medio que nos va a dar esto con ayuda de estos datos. La permitividad relativa según el medio. Bueno, vamos haciendo los ejercicios propuestos antes de desarrollar el examen. Dice, una carga de 2 nanocoulombs se encuentra en el aire a 0.20 metros de otra carga de menos 4 nanocoulombs. Calcular cuál es la fuerza, la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas y B, cuál será la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas si estuvieran sumergidas en aceite. Bueno, primero sacamos los datos. Dice que las cargas Q1 y la carga Q2
La carga 1 es menos 2 nanocoulomb. Y nanocoulomb es menos 2 por 10 a la menos 9 en notación científica. El Q2 es menos 4 nanocoulomb y es menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. La distancia que separa las cargas es 0.20 metros. Como todo está en coulomb y en metros, no hay que transformar nada. Para el literal A, calculamos la fuerza con la fórmula de la ley de Coulomb, K, Q1, Q2 sobre R cuadrado, donde la fuerza 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por menos 2 por 10 a la menos 9 Coulomb y menos 4 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y 0.20 metros al cuadrado. Aquí podemos reducir coulomb. Los coulombs se van, dos coulombs de arriba con el coulomb cuadrado de abajo. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por... Aquí el signo no se lo toma en cuenta. Esto es para ver si es de atracción o de repulsión. Simplemente multiplicamos 2 por 4, 8. Se suman esos exponentes. Menos 9 hace menos 18. Y 0.20 metros al cuadrado, usamos calculadora, estudiante, pues obviamente, nos da 0.04 metros cuadrados. Seguimos realizando, aquí se nos van los metros cuadrados, 9 por 8 es 72. La notación científica, por 10 a la 9 por 10 a la menos 8, se restan esos exponentes, me da por 10 a la menos 9. Newton dividido para 0.04. Entonces, la fuerza es 1.8 por 10 a la menos 6, poniendo todos los datos en la calculadora, ¿no? Newton. Ahora, como literal B, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas si están sumergidas en aceite? La permisividad en aceite, acá lo tenemos, en aceite este valor es de 2.8. Entonces, permitividad relativa es de 2.8. Vamos a ver la fuerza en aceite. Le ponemos aquí en aceite. La fórmula, permitividad relativa, es igual a la fuerza sobre fuerza prima. Despejamos fuerza prima y tenemos que fuerza es igual sobre permitividad relativa en aceite. Ponemos los datos, la fuerza nos salió 1.8 por 10 a la menos 6 newton dividido para 2.8. Dividiendo eso, tendremos la respuesta, que es 6.43 por 10 a la menos 7 newton. Bueno, y está hecho el primer ejercicio. Ahora, estudiantes, vamos con este ejercicio. 3 cargas cuyos valores son Q1, 5 microcoulomb, Q2, 5 microcoulomb y Q3, 9 microcoulomb, está colocado en los vértices de un triángulo equilátero que mide 40 centímetros en cada uno de sus lados, como se ve en la figura. Dibujar el diagrama de las fuerzas eléctricas que se encuentran sujetas a la carga Q1. O sea que solo sobre Q1 tenemos que analizar las fuerzas. Debido a Q2 y Q3, ve cuál es el valor de la fuerza resultante sobre Q1
Otra vez, solo sobre Q1. ¿Qué ángulo forma la fuerza resultante respecto al eje horizontal? Ok, los datos. Q1 es igual a 5 microcoulomb, es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2 es también 5 microcoulomb, que también será 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Todas positivas. Q3 es igual a 9 microcoulomb, que es 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia de cada una de ellas, R23, es 40 centímetros, pero debe estar en metros, entonces 0.4 metros. La distancia entre la carga 1 y la carga 3, por eso pongo R13, 0,4 metros. La distancia entre Q2 y Q1, por eso pongo R12, 0,4 metros. Ojo, obviamente los 40 centímetros se dividen para 100 y de ahí es donde sale 0,4 metros, transformándolo de centímetros a metros. Muy bien. Como primer paso, dice, dibuje el diagrama de las fuerzas eléctricas. A ver, las fuerzas eléctricas se convergen en Q1. En Q1, ojo, trazamos un plano cartesiano De pronto preguntarán cómo yo sé que vale 0.4 en todos, porque dice que es un ángulo, es un triángulo equilátero y todos los lados son iguales. Además que todos sus ángulos tienen este ángulo de 60 grados, todos los ángulos, todos los ángulos. Entonces, aquí tenemos hacia acá la fuerza F que provoca la carga 1 y 2. F1, 2. Hacia acá tenemos la carga que provoca F1 y 3. Uno, 2 este lado y para acá 1, 3. ¿Por qué van así? Porque son de repulsión, van hacia arriba, hacia afuera del triángulo. Y con respecto a la carga Q1, forman un ángulo, como ya les dije, todos estos forman un ángulo de 60 grados. Entonces, esto de aquí también forma un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Esa es la gráfica de las fuerzas. Un ángulo de 60 grados. Vamos a calcular como literal B cuál es la fuerza resultante sobre Q1. Para eso necesitamos la fuerza 1, 3, que obviamente es K Q1 por Q3 sobre el radio al cuadrado, o mejor dicho, la distancia que separa las cargas al cuadrado. Vamos a omitir un poco las unidades. Entonces 9 por 10 a la 9. Q1 es 5 por 10 a la menos 6. Q2, Q3, perdón, es 9 por 10 a la menos 6. Y de una vez elevamos 0.4 al cuadrado, 0.4 al cuadrado por obviamente porque es la distancia al cuadrado. Entonces esto nos da 0.16. Desarrollando todo esto en la calculadora, nueve exponente 9. Ya hemos aprendido en anteriores actividades a poner la notación científica con la tecla XP en la mayoría de calculadoras o con la tecla por 10 a la X. Por 5 exponente a la menos 6
por 9 exponente a la menos 6. Eso es igual a 0,405. Dividido por 0,16. 0,405 dividido por 0,16 nos da 2,53. Eso es en Newton. Como literal B, F13, F23, perdón, 1,2, porque con respecto, siempre va a haber con respecto a 1. Entonces también la misma fórmula K, que es la constante Q1 y Q2 sobre R cuadrado. Ponemos los datos, 9 por 10 a la 9. Q1, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 6. Q2, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 6. Esa es la diferencia con respecto al otro, el 5 por 10 a la menos 6. Dividido para la distancia elevado al cuadrado, 0,16. Y eso da, vamos a ponerlo en la calculadora, 9 exponente 9 por 5 exponente menos 6 por 5 exponente menos 6. Y eso nos da 0,225 dividido para 0,16. Eso es igual a 1,41 redondeado en Newton. Muy bien. Ahora, sacando estos valores, todavía me falta completar el literal B, que es un poco largo. Por el literal B estaba diciendo, habíamos dicho, que la gráfica de las fuerzas con un ángulo de 60 grados de F13 y F12 corresponden a un sistema de fuerzas de vectores. A esto le hacemos un rectángulo alrededor de ellos y tenemos componentes de F12 y F13. Tenemos F12 en X, menos porque de este lado son negativas las fuerzas en X. Recuerden, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Por eso menos F13 en X. Hacia arriba están las dos fuerzas. Hacia arriba son positivas en Y. Por eso hay F12 en Y F13 en Y. Estas fuerzas las vamos a calcular. Recordemos que en X, que una fuerza en X se saca la fuerza que se esté realizando por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Y en Y es la fuerza que se está realizando por el seno del ángulo. Eso en vectores. En matemáticas también lo aprendimos. Entonces, F13 en X y F13 en Y van a ser igual. La fuerza de 1,3 es 2,53 por el coseno de 60. Lo mismo 2,53, como está en Y acá, por el seno de 60. Entonces, esos valores, 2,53 por el coseno de 60, es igual a 1,23. En este caso, negativo, porque ya habíamos dicho aquí arriba que por F13 en X está del lado izquierdo. En ese lado los valores son negativos de X. 2,53 por el seno de 60 es igual a 2,19. Perdón, sí. 2,53
por el seno de 60 es igual a 2.19. Hacia arriba positivo. Lo mismo realizo con F12 en X y F13 en Y. Perdón, 12 en Y. Entonces, en F12, la fuerza es de 1.41. Es el mismo ángulo en los dos porque ya habíamos dicho la correspondencia de que los ángulos son 60. Entonces, los vectores de la fuerza F13 y F12 también tienen ángulos de 60. Entonces, 1.41 por el coseno de 60 y 1.41 por el seno de 60. Entonces, 1.41 coseno de 60 es igual a 0.71 Newton. La fuerza es en Newton, por eso su unidad final Newton. Y 1.41 seno de 60 es a 1.22. Ya. Muy bien. Ahora, antes de continuar, aclarar que la sumatoria de fuerzas en X se suman todas las fuerzas que hay en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En X, ¿qué tenemos? En X tenemos el menos 1.23 y el 0.71. Entonces, menos 1.23 newton, todo lo que diga X, F13X, F12X, más 0.71 newton. Entonces, menos 1.23 más 0.71, eso es igual a menos 0.52 newton. En Y, ¿qué tenemos en Y? Tenemos el 2.19 y el 1.22, que son fuerzas F13 en Y y F12 en Y. Ojo, por eso es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, 2.19 newton más 1.22 newton. La ventaja de estar aquí mediante un video grabado es que usted lo puede repetir cuantas veces quiera para que vuelva a comprender y no se haya perdido de nada. Sumando esto es 3.41. Bueno, estudiantes, esto es parte, dirá, ¿qué es esto largo? Pero hay que hacer lo que hay que hacer. La fuerza resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y esos datos ya tenemos. Tenemos sumatoria de fuerzas en X al cuadrado nos salió menos 0.52 al cuadrado. Como así sea negativo o positivo, va a salir positivo. Y 3.41 al cuadrado. Entonces la fuerza resultante, ingresando todos los datos, 0.52 al cuadrado más 3.41 al cuadrado, de una vez sacándole la raíz cuadrada que le salga en su calculadora, va a ser 3.45 newton. Falta literal C. ¿Qué ángulo forma? El ángulo, lo vamos a hacer por acá, el ángulo tiene la fórmula de tangente a la menos 1, sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X, en valor absoluto. Tangente a la menos 1 es una opción que hay en la calculadora y que para ponerla ya les voy a indicar como qué tecla aplastar. Tangente a la menos 1 sigo a la derecha, por eso estoy poniendo igual, tangente a la menos 1. Valor absoluto de sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto me salió sumatoria de fuerzas en Y? 3.41. Sumatoria de fuerzas en X menos 0.52. Como es un valor absoluto,
el signo menos se va a obviar, ¿no? Entonces 3.41 dividido por 0.52 va a dar 6.56. Redondeado. Ahora, para sacar tangente, usted va a sacar shift inverso. Shift, la tecla shift o inverso, con la tecla tan. Y pone el valor 6.56. Ya entonces, shift, tangente, y el valor de 6.56 nos sale 81.33 grados. Esto es grados porque es un ángulo. Es el valor que forma la fuerza resultante con la horizontal. O sea que todo esto se hace porque tenemos un valor negativo en X, negativo de 0.52. En Y tenemos uno mayor, o sea, más alto, 3.45. Ese valor, uniéndolo, es la fuerza resultante. Y el ángulo, este ángulo, es el de 81.33 grados. Eso es lo que hemos calculado. Muy bien, estudiantes, para desarrollo del examen van a recibir un link en el cual deben tener con internet estable, lo pueden realizar una sola vez, revisen las opciones que se ha señalado antes de enviar y una vez enviado el examen no se aceptarán reclamos posteriores. Practique la honestidad académica al momento de realizar su examen, por favor. Entonces, estudiantes, de mi parte, nos vemos en otra ocasión. Chao.